parezca que ese pueblo era inferior y que al fin y al cabo nuestro acto de colonización no ha sido malo, sino que era legítimo, ¿no? En cierto modo, y probablemente muchos musulmanes hicieron esto en la antigüedad con sus conquistas. Quiero decir, es cierto que durante la época de los califas rectos hubo un énfasis en el territorio que conquistes, dar el mensaje del Islam y dejar técnicamente tenías que dejar total libertad a los pueblos para que sigan practicando su religión e incluso legislen en determinados territorios, pero eso no fue la norma siempre en todas las conquistas abasidas y las conquistas de los otomanos. Quiero decir, también tenemos que tener en cuenta esa realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Como cultura colonizadora, hablo de la nuestra ahora, de Occidente, tú tienes que demostrar en cierto modo al colonizado que en cierto modo es inferior. Quiere decir que lo que le has hecho era un proceso natural y necesario, ¿no? Básicamente, si lo quieres decir así. Y esto se hace a través del poder material, es decir, del poder económico, y también a través del convencimiento. Quiere decir, tú utilizas instituciones y herramientas políticas e incluso la cultura popular para ir infundiendo a ese pueblo que realmente tú es que eres mejor o eres superior. Y quieras o no, o sea, nos parecen tonterías, pero si tú te vas a determinados países, el hecho de que haya McDonald's y las marcas, la marca como Coca-Cola, esas cosas, crea en ese pueblo un complejo de que todo lo realmente válido y todo lo que triunfa es lo que viene de esa otra cultura, que es la dominante y que tienen algo que está por encima nuestro. Y aunque muchos no lo sepamos, el principio del estudio de la antropología aquí en Occidente era una respuesta a eso. Es decir, nosotros necesitábamos estudiar a todos esos pueblos, entre comillas, inferiores que estaban sujetos a nuestro dominio, porque necesitamos entenderlos. Y esto se extiende a otros estudios como el orientalismo, es decir, el estudio de las culturas orientales, que hoy en día hablamos de los estudios islámicos, pero estudios islámicos no existía antes. Quiero decir, o estudiabas a los persas, estudiabas a los otomanos, y el Islam entraba en eso, ¿no? Podríamos decir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que era un acto del superior estudiando al inferior, ¿vale? Es decir, el crítico de la cultura civilizada estudiando las costumbres inferiores del otro grupo. Quiero decir, ahora no se subraya tanto, pero esto era así. Y, de hecho, digamos que han habido como dos respuestas muy fuertes. Es decir, hay grados, ¿no?, de respuestas, pero quiero identificar los dos lados más extremos para que lo entendamos, que son, por un lado, los musulmanes que respondieron diciendo, bueno, tenemos que tratar de ser igual que ellos, porque eso, en cierto modo, ellos son superiores, al menos en su avance tecnológico. Lo cual, en mi opinión, es hasta cierto punto problemático, porque el colonizador nunca te va a aceptar como un igual. Quiere decir, por mucho que tú intentes hablar como él y ser como él. Pero por otro lado está la gente que reacciona diciendo, pues vamos a resaltar tanto nuestra identidad que vamos a convertir la religión en una especie de serie de formalidades obsesivas con la finalidad de mantener nuestra identidad pura, ¿no? Básicamente, que eso es lo que ahora llaman fundamentalismo islámico, que también es problemático porque estás asumiendo que somos totalmente diferentes, cuando no es verdad. Quiere decir, muchas cosas de esa cultura que ha entrado en tu territorio también son aceptables y respetables, ¿no?, en cierto modo. Y el problema que tenemos los musulmanes occidentales es que cuando se crea este dilema falso, nosotros que somos musulmanes y somos occidentales, es como que me estás intentando hacer escoger entre dos cosas como si fueran proposiciones incompatibles, cuando eso es una mentira, ¿no? Simplemente es que la historia lo ha hecho parecer así. Entonces, volviendo al tema del ámbito académico, el ámbito académico aquí, en Europa, tiene una serie de ideas preasumidas, ¿vale? Creemos que sí, somos objetivos y todo el rollo, pero realmente hay unas ideas que nadie dice pero se dan por hechas, que es la filosofía de trasfondo. La primera de ellas es que la objetividad significa no creer en ninguna religión. Es decir, la gente que cree en religiones es porque no se ha cuestionado las cosas, es porque sigue ciegamente lo que le han enseñado. Pero nosotros que somos objetivos, hemos superado eso ahora con el secularismo y todo esto. Eso es básicamente una de las ideas preasumidas. La segunda es que somos racionales. Y me hace gracia lo de racional, porque no tengo ninguna duda de que cuando los musulmanes hace 1000 años estaban en el auge de la ciencia, ellos también se presentarían a sí mismos como racionales. Y los romanos, y los griegos, y los indios y los chinos. Quiero decir, esto de la racionalidad no es más que la cultura dominante
definiendo lo que se supone que es racional, que naturalmente son sus propios cánones, y el resto, y diciéndole al resto de culturas, vosotras sois irracionales porque estáis por debajo, ¿no? Y luego, el tema de los científicos. Se supone que somos científicos, es decir, analizamos las cosas en base a la evidencia y punto. Nos da igual la fe personal y todo eso, y no nos inclinamos hacia ninguna filosofía específica. Eso, lo cree casi todo el mundo, y no es verdad. De hecho, cuando tú estudias, hasta yo en el instituto me daba cuenta de que la profesora de biología claramente era atea y lo dejaba caer. Quiero decir, detrás de esa supuestamente ciencia objetiva y neutra, en muchos casos te están dejando caer una filosofía, que es una filosofía de que todo lo que existe es material, no hay ningún Dios. Quiero decir, tenemos esas ideas de que somos neutros, objetivos, científicos, y realmente hay una filosofía detrás de este sistema educativo, como la hay detrás de todos. Quiero decir, no estoy demonizándolo, ¿no? Pero lo que quiero es que se entienda la experiencia del musulmán que pasa por ese sistema educativo y que se nos crean unas dudas que a veces las otras personas no entienden. Uno de los problemas que existe, creo yo, es el etnocentrismo, y mucha gente no es consciente de esto. Es decir, es esa narrativa de la historia en la que los europeos, como somos muy listos, después de la Ilustración y todo eso, nos despertamos y empezamos a descubrir todas estas cosas, todas estas verdades filosóficas superiores, y realmente cuando escrutinizas, gran parte de nuestras ideas filosóficas acerca del ser humano y su papel y todo esto, provienen de otras civilizaciones. Quiero decir, no vino de la nada. Proviene de los griegos y los romanos, que es lo que siempre se nos dice, pero incluso hay elementos de la civilización india y de la civilización china. Quiero decir, e incluso me llama la atención la civilización árabe, cómo se ha borrado completamente. Cuando realmente te dicen Occidente es un producto de la civilización griega y romana. Tendría que decir griega y romana y árabe y muchas más. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque muchas de las cosas que sabemos de, por ejemplo, la antigua Grecia, se perdieron. No se perdieron sencillamente porque los árabes lo tradujeron al árabe y lo mantuvieron en cierto modo fresco para que nosotros ahora, después de la Ilustración, lo recuperemos. Es decir, hay una idea muy eurocéntrica de que todo gira en torno a nosotros y nosotros hemos hecho estos avances, el método científico y la Ilustración, y es un poco una mitología etnocéntrica, ¿no? Básicamente. Entonces, quiero que entendamos que muchos de los profesores, por no decir la mayoría, que nos enseñan en el instituto, generalmente son ateos o son cristianos muy descristianizados, casi agnósticos, casi ateos, es decir, la línea va por ahí, y bastante eurocéntricos, y no siempre nos damos cuenta de eso. Incluso el estudio de la historia es bastante eurocéntrico, y sí es verdad que hay como que cada vez somos más conscientes de eso, y lo estamos intentando limpiar. Pero la experiencia de nuevo del estudiante musulmán que pasa por esto. Entonces, ¿cómo afecta eso a nuestra relación con el Islam, podríamos decir? Bueno, de lo poco que aprendemos acerca del Islam en el instituto y en ese ámbito, generalmente no se estudiaba el Islam hasta hace poco, sino que entraba en los estudios orientales, o el orientalismo y el estudio de la religión en general, ¿no? Historia de las religiones y todo eso. Pero lo que quiero que entendamos es que el conocimiento es poder, y la persona que domina utiliza el conocimiento para dominar. Quiero decir, y los musulmanes, insisto, no somos una excepción a esta regla. Si yo mando, yo escribo el libro de texto, lo escribiré de manera que me deje a mí en la mejor situación y que deje a los otros puntos de vista como inferiores, secundarios, no tan progresados. Nosotros lo que aprendemos en el cole es que todo lo que vino con la Ilustración, nuestro método científico, nuestros derechos humanos, nuestra igualdad de la mujer, es lo mejor. Y el resto de las culturas no les queda otra, podríamos decir, que terminar aceptándolo tarde o pronto. Y quiero decir, pese a que tenemos esta idea de la objetividad y la neutralidad, no es nada objetivo y no es nada neutro. De hecho, es muy etnocéntrico. Pero un joven adolescente no tiene la capacidad de entender todo esto. Quiero decir, él va absorbiendo todas estas ideas, aunque no se le digan claramente. Ningún profesor te dice, bueno, aunque en algunos casos sí, ningún profesor viene y te dice Dios no existe y tu religión es falsa y los europeos somos más listos. Nadie te dice eso. Pero eso se te está dejando caer constantemente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el estudiante musulmán se ve presionado para aceptar el discurso oficial. ¿Y qué ocurre? Que poco a poco intentas someterte, podríamos decir. Quiero decir, hay
una colonización intelectual, que la gente no es plenamente consciente. Colonización de la institución hacia el propio estudiante. O sea, el propio estudiante está siendo, y insisto que los musulmanes no somos excepción, está siendo adoctrinada para creer que su visión del mundo es la verdad. Y en este caso me llama la atención porque esa persona cree, o se le va a hacer creer, que es la opción racional, la opción objetiva, la opción neutra, supuestamente. Y eso, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en el tema de la mujer. En Europa hemos desarrollado, por la razón que sea, la visión de que cuanta menos ropa llevas, pues eres más libre. ¿Y qué hacemos? En nuestra educación etnocéntrica tratamos de imponer eso a todas las demás culturas, lo cual afecta naturalmente a la mujer musulmana, porque en cierto modo lo que hay implícito en esa idea preasumida es que si la mujer musulmana se tapa más, es porque está siendo oprimida. Es decir, esto no es ninguna verdad revelada, eso simplemente es que si yo creo que el destaparse es mayor libertad, porque veo que es lo que ha ocurrido en mi cultura, asumo inconscientemente que cuando otro se tapa está siendo forzado, sencillamente. Y por eso constantemente se te pregunta ¿por qué tienes que ir así? Cuando tú podrías girar la moneda y decirle a la otra persona ¿por qué tú tienes que ir así? Pero esa persona te responderá, pero lo que yo hago es lo normal. Es lo normal porque has nacido en un contexto específico en que eso se considera normal. Pero insisto, el adolescente musulmán en el instituto no tiene las herramientas mentales para darse cuenta de todo esto y simplemente se ve presionado. Se ve presionado por un discurso que es el oficial, supuestamente el neutro, el racional y el objetivo y el científico. ¿Y qué hace? Pues en cierto modo ver que hay un choque. Ver que hay un choque entre su identidad o sus conceptos que tiene como musulmán y los conceptos que esta institución le está dando como los neutros y objetivos y todo eso. Y otro tema, por ejemplo, otro ejemplo es el de la violencia. Y aquí ya entra un poco la inteligencia, pero del adolescente. Yo recuerdo una vez una profesora que dijo en clase: en Europa tenemos el mayor periodo de historia de paz que ha habido en la historia. Es decir, como jactándose de eso. En Europa lo hemos hecho así y somos unos cracks. Y claro, si te paras a pensarlo, y que yo con 15 años me di cuenta, yo dije, probablemente ese periodo de paz se debe a que no tenemos necesidades. Y el hecho de que nuestras necesidades están cubiertas se debe en parte a que estamos explotando al resto del planeta. Y en el resto del planeta hay un gran porcentaje de personas, de hecho mayor, que no tienen las necesidades cubiertas. Por tanto, te puedes esperar que en esas zonas del mundo habrá más conflictos y habrá más problemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la barriga llena y vivimos cómodamente. Quiero decir, este tipo de cosas las tienes que tener en cuenta, porque si no te llevan con todo ese discurso, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que generalmente los jóvenes no se nos entienden. Cuando estudiamos en estas instituciones y luego tenemos dudas acerca del Islam o acerca de los valores que no sean europeos, da igual, porque estoy convencido que alguien que viene de la India también inconscientemente empezará a creer que nuestros valores, nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra ciencia, nuestro todo es lo mejor y el resto son inferiores. Inconscientemente, aunque no lo digas explícitamente. ¿Por qué? Bueno, porque quieras o no se te va inyectando desde niño. Y eso crea para ti un choque, que en mi opinión no es necesario, ¿no? Con esto no quiero dar una imagen súper dramática, porque veo con cierto optimismo que en el mundo angloparlante, porque siempre en el mundo hispanoparlante vamos un poco detrás, hay, por ejemplo, en el ámbito de estudios islámicos, ahora hay muchos profesores de estudios islámicos que son musulmanes nacidos aquí o conversos, de hecho muchos de ellos son conversos al Islam. Quiere decir que ya nosotros estamos empezando a coger el micrófono y dar otra narrativa, ¿no? Y creo que eso es positivo, pero nos falta un poco aquí. Lo que, por si alguien escucha esta charla y se siente identificado, lo que creo es que tiene que aprender a desmontar las ideologías que se le dan. No sé si me explico. A ti se te da una narrativa de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es superior e inferior, de lo que es objetivo y lo que es subjetivo, y de lo que es racional y lo que es irracional. Pero esa narrativa la ha escrito alguien, y esa persona que la ha escrito es el que tiene el poder para escribirla. Y utiliza ese poder para, en cierto modo, quieras o no, crearte ese complejo de inferioridad, y luego por detrás te crea esa idea de que, bueno, en el fondo necesitabas ser colonizado porque es que eres inferior. Quiero decir, fijaos el tema del velo, porque es donde más claramente lo veo reflejado. El discurso es algo así como: tú, mujer musulmana, te están oprimiendo con este velo. Y la mujer musulmana repite: no, no me están oprimiendo. Y tú: sí, sí, te están oprimiendo.
porque mi versión de la historia me dice que eso es algo patriarcal, que siempre es el hombre el que bla bla bla, y que cuando la mujer es libre, escoge desnudarse. Y como tú no entras de acuerdo a mi visión del mundo, tú estás escogiendo hacer algo diferente, no puede ser. Te tengo que convencer de que otros son los que te están obligando. ¿Por qué? Porque mi visión del mundo es así. Es decir, yo tengo que convencerte de que mi visión es la correcta. Tú no puedes venir y decirme ahora que no, que hay otra forma de verlo y que mi visión es etnocéntrica, ¿vale? O sea, esto es un ejemplo, pero que deja para mí muy claro que el tema aquí no es la libertad de la mujer. El tema aquí es la superioridad de nuestra cultura. Quiero decir, si yo realmente me preocupo por la libertad de la mujer, cuando la mujer escoge cubrirse, yo la tengo que defender, porque supuestamente creo en la libertad de la mujer, ¿no? Pero cuando yo intento convencerla de que no lo estás haciendo libremente, eso lo que refleja es que realmente a mí me perturba que tú escojas unos valores que no son los de mi cultura. O sea, que todo este rollo de la defensa de la mujer en muchos casos no es defensa de la mujer, es etnocentrismo. Es defensa de la mujer cuando ella está de acuerdo con nuestros valores de lo que se supone que es libertad de la mujer. Si escoges otros valores de culturas inferiores, entonces no te voy a defender, me da igual que seas mujer. Por tanto, la chica musulmana que va a ir al instituto dirá, oye, es que me presionan por ir con el velo porque esto va contra la libertad de la mujer. Si esa gente fuera a favor de la libertad de la mujer, no te presionarían por llevar el velo, te defenderían, porque es tu elección. Lo que quiero decir es que el adolescente necesita ayuda para ayudar a desmontar estas narrativas que nos venden, ¿vale? Nuestro sistema académico no tiene narrativas objetivas y científicas y tal, tiene unas narrativas de una cultura dominante que lo que hace es naturalmente presentar a sus puntos de vista como los mejores que hay. Pero es que esto se ha hecho en toda la historia, todas las culturas dominantes lo han hecho, ¿vale? Todas se han presentado como nuestra crítica histórica es la mejor, nosotros somos los más racionales, somos los más objetivos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante aprender a desmontar eso. Tienes que entender que este ámbito académico en el que vives es la consecuencia de esta cultura y de esta sociedad, que es una consecuencia de una historia muy determinada. Quiero decir, y hasta que no entiendes eso, te crees que lo que dice el entorno, por ejemplo, los que estudian ciencia, religiosos que estudian ciencia en un entorno científico, se ven presionados para aceptar el ateísmo. Sencillamente porque vivimos de nuevo en un entorno en el que se supone que la objetividad y ser objetivo científicamente es ser ateo. No tiene ninguna otra explicación. Realmente es un discurso. Este discurso lo pone el poderoso. Y me pregunto yo, si pudiera viajar 1000 años atrás, cuando eran los musulmanes los que hacían ciencia, las personas no musulmanas a lo mejor también se sentían presionadas, las personas de otras creencias, para aceptar la verdadera opción racional y crítica que es, naturalmente, el Islam en ese momento y en ese contexto. Por tanto, la persona que se siente presionada tiene que ser lo suficientemente inteligente para entender que todo ese discurso que se le mete realmente no es la verdad, no ha venido del cielo, es el producto de una evolución cultural. Y cada cultura evoluciona de manera que escribe la historia, es decir, escribe la historia de manera que sus valores son la verdad, pero eso no tiene por qué ser así. Entonces, ese es el primer punto. Al musulmán que está en un entorno académico de este tipo, yo le digo que lo primero que tiene que hacer es aprender a desmontar las ideas preasumidas. Pero tal y como le digo que tiene que aprender a desmontar las ideas preasumidas de este entorno académico, eso tampoco lo tiene que convertir en una actitud fundamentalista de rechazo absoluto. Quiero decir, porque hay cosas que se nos enseñan que sí son positivas, ¿vale? Por ejemplo, se nos habla de la igualdad de género, eso es algo positivo. Y de hecho nosotros deberíamos subrayar a estas instituciones que no están cumpliendo con eso. Quiero decir, el valor en sí no es algo malo, no tienes por qué rechazarlo. Pero cuando caen en inconsistencias, y creo que en nuestra civilización caen muchísimas inconsistencias porque defendemos cosas que luego no llevamos a la práctica, como el ejemplo que he dado de la igualdad de género, entonces nosotros cogemos lo bueno y dejamos lo malo, así de sencillo. Y eso mismo, por cierto, lo tenemos que extrapolar a la tradición islámica. Por eso estoy diciendo que el dilema es falso. ¿Qué hago? ¿Cojo mi identidad musulmana o mi identidad occidental o mi identidad? Eso es una tontería realmente. Yo, por ejemplo, hay muchísimas cosas de la cultura occidental que me parecen muy correctas, y de la cultura china y de la cultura india, y todo lo que sea correcto y bueno yo voy a sacar provecho de ello. Asimismo, de la tradición islámica tampoco me lo tengo que creer todo. Es decir, ese es el otro fallo que veo, la otra reacción que veo.
la fe ciega, y los musulmanes hemos pecado mucho de esto, la fe ciega en lo que se ha escrito en nuestra tradición. Está claro que en el Islam los eruditos tienen un gran papel, y el ulama warasatul anbiya, los eruditos son, como dice el profeta alayhi salatu wassalam, son herederos en cierto modo de los profetas, pero eso no significa que sean infalibles. Quiere decir, el Corán también se queja de personas que han tomado a sus líderes religiosos y a sus monjes como señores aparte de Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros no tenemos que tener esa fe ciega absoluta en nuestra tradición, también podemos cuestionar cosas. Por ejemplo, hubo un momento en la tradición islámica en que por motivos políticos se clasificó al mundo entre Darul Islam y Darul Harb, es decir, el territorio del Islam y el territorio con el que estamos en guerra. Naturalmente esa es una clasificación que no está en el Corán, ni está en la Sunna, no está en la tradición del profeta. Entonces podemos desafiarla sin ningún problema. Quiero decir, no hay ningún problema con desafiar. O sea, el problema que yo veo es cuando te entregas a una narrativa de una civilización de forma ciega y total. Y en esto, el propio dilema que tengo que escoger entre lo que me han enseñado a casa, o lo que me dice el Islam y lo otro, de hecho no hay ninguna tradición que tengas que seguir al 100% de forma ciega. Eso es un error. En mi opinión, la propia idea es un error. En nuestros libros de tafsir, de comentario del Corán, hay muchas tonterías. Quiero decir, hay muchos mitos que a veces, y en muchos casos el propio compilador de ese libro de tafsir, cogía historias para explicar versículos del Corán que él mismo no le daba total credibilidad. Pero eso, las personas luego con el paso de los siglos accedemos a estos libros sin mentalidad crítica y eso provoca problemas. Es decir, tampoco estoy diciendo que tengas que aceptar todo lo que se ha dicho o todo lo que los musulmanes dicen, ¿vale? Entonces, lo importante, si quieres ser fiel a la tradición islámica, entiendo yo que es seguir haciendo el trabajo. Es decir, en su día se escribieron libros de teología, en cierto modo, para responder a determinadas ideologías. Hoy en día, ¿qué hacemos? ¿Escribir libros de teología para responder a las ideologías de hoy? No, repetimos lo que escribieron antes. Es decir, y esa actitud es una sentencia de muerte, intelectualmente, para nuestra identidad como musulmanes. Entonces, ahora ya siendo un poco más idealista, creo que necesitamos eruditos y predicadores musulmanes autóctonos, quiero decir, da igual cuál sea su origen, si es de origen de aquí o es de otro sitio, las personas que hayan nacido aquí culturalmente sean de aquí. Y esas personas conozcan la tradición islámica a fondo, es decir, hayan sido educados en la tradición islámica y a la vez en el ámbito académico. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo porque los autores de los que yo me alimento intelectualmente en inglés, más fructíferamente, son precisamente esos, los que han estudiado el Islam tradicional o la tradición islámica y a la vez han estudiado en el ámbito académico. Y de hecho ellos son la nueva generación de profesores de estudios islámicos. Y para ellos no hay ningún choque entre las dos cosas, ¿vale? Es decir, la propia idea de que hay un choque entre este lado que es el racional y este lado que es una narrativa que se ha construido y tenemos que desconstruirla, no sé si existe ese verbo. Tenemos que hacerlo porque si no se nos está falsamente llevando a tener que escoger entre un choque, entre una opción de dos en un choque que es falso. Es decir, es el poderoso creando esta idea de que existe este choque y que estos son los racionales y estos son los que no, básicamente. Y lamento que hoy en día tenemos muchos musulmanes que estudian en el ámbito académico, se convierten en expertos en lo que sea y van dejando la religión de lado. Y luego tenemos por otro lado gente que se centra en la religión, pero que tienen un nivel cultural bajo. Y encima a veces hasta se creen que es bueno tener ese nivel cultural bajo. Sobre cuestiones científicas, por ejemplo. Y eso es peligroso. De hecho, cuando tenemos esta esquizofrenia tan grande, es porque realmente hemos sido intelectualmente colonizados. Creemos que hay una separación entre el conocimiento racional, científico, bla, 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 y el conocimiento religioso. Mientras que en la tradición islámica estaba todo unido. Quiero decir, si queremos ser fieles a la tradición, ¿no? a ese respecto, los que me seguís en YouTube ya sabréis que di una conferencia acerca de la cuestión de la evolución. Y así, utilizándolo como ejemplo en resumen, para mí es uno de los ejemplos más claros en los que veo que muchos teólogos musulmanes se han lanzado a responder a la evolución biológicamente, lo cual está mal. Quiero decir, el problema con la evolución no es biológico. El problema es la ideología, en cierto modo, que nos intentan meter en las clases de biología. Quiero decir, y eso lo sé por experiencia. En la clase de biología te dan esta serie de datos y te intentan convencer de que Dios no existe, de que bla bla bla.
Entonces es esa parte contra, en cierto modo, la que tenemos que responder intelectualmente. Pero ¿qué hacen muchos eruditos musulmanes? Se ponen a intentar desmontar la evolución en el ámbito científico o biológico. Con lo cual, ¿qué hacen? Confirman esta doble o esta separación entre el lado intelectual y el lado religioso, que insisto que es falsa, sencillamente porque cuando tú tienes cierto nivel cultural, científico, te das cuenta de que sus argumentos son muy débiles contra esta cuestión científica, ¿no? Era por dar un ejemplo, ¿no? Básicamente, nos cuesta, y a muchos eruditos de hoy les cuesta decir no lo sé. Y los salaf, los primeros musulmanes, solían decir la adri nisful ilm. Decir no lo sé es la mitad del conocimiento. Tienes que aprender a decir, este ámbito no lo domino. No hay una necesidad de yo como teólogo responder a todas las cosas, ¿vale? Básicamente. Entonces, en resumen, hay que trascender, creo yo, esas dos respuestas extremas. No te sometas al paradigma que te venden en el ámbito académico, porque es un constructo histórico, es decir, es el producto de una evolución histórica, pero tampoco conviertas el Islam en una política de identidad, es decir, voy a resaltar tanto mi identidad musulmana que me voy a dejar ahora la barba hasta las rodillas, para que vean que soy diferente y soy... Quiero decir, eso es una reacción, ese Islam también es un Islam colonizado, siento decirlo, porque es una reacción al otro. No estás tú escogiendo lo bueno del otro, aprendiendo de los demás, aprendiendo de tu propia tradición, siendo crítico, no hay ningún equilibrio, son desequilibrios, estás reaccionando, básicamente, ¿no? Y ya está, nada más, no tengo mucho más que compartir, solo quiero dejar una última reflexión, ¿vale? Especialmente a los jóvenes que tienen una mentalidad así más abierta, que afortunadamente debo decir que en las pocas comunidades que he ido para dar conferencias y eso, he conocido a jóvenes que me hacen ser muy, ¿cómo se dice esto? Muy optimista al respecto, porque son súper centrados en la religión, con ganas de estudiar la religión y súper abiertos, no tienen prejuicios culturales contra nadie y a la vez tienen una mentalidad o un nivel cultural bastante alto, ¿no? Y esa generación que reciba este mensaje, quiero decir, tenemos una necesidad de crear instituciones de habla hispana, instituciones, por ejemplo, a la hora de estudiar el Islam, porque a veces estudias el Islam con algunas personas y te das cuenta de que están desconectadas de este mundo nuestro. Hacen falta instituciones de habla hispana instituciones islámicas donde se enseñe el Islam, que estén vinculadas a la tradición islámica, pero de forma crítica, es decir, no a través de la sumisión ciega, todo lo que hemos hecho nosotros es perfecto y los demás no valen para nada, y a la vez que esté vinculada también a la cultura occidental, porque es nuestra cultura. Es decir, el Islam se expandió y abarcó las culturas y las asimiló perfectamente. Es decir, cualquier idea de un choque es, insisto, una narrativa construida por un poder que quiere mantener esa narrativa, y es una narrativa falsa. Entonces, que esté también vinculado a la cultura occidental, pero también que no lo haga desde la perspectiva de la sumisión ciega a los paradigmas o a las ideas preasumidas de las que he hablado, sino que lo haga también con una visión crítica, ¿no? Creo que eso es la forma de ser fieles a lo que se supone que somos como seres humanos y como musulmanes. Y simplemente dejar ese mensaje, hay mucho trabajo por hacer, pero cuanto antes se empiece, antes se llegará lejos. Y todos los que estamos aquí, que vamos a tener hijos, y esos hijos van a crecer, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Cuando mi hijo tenga 16 años, 20 años, vaya al instituto, a la universidad, ¿se encontrará en este dilema falso en el que nosotros nos encontramos porque no habremos hecho la faena? ¿O les habremos ayudado a desmontar estas narrativas falsas hasta cierto punto y a pensar por sí mismos? Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear. Y eso, hay mucho trabajo por hacer. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.